Objetivo general: comprobar que las fuerzas se comportan como cantidades vectoriales y verificar analíticamente los resultados obtenidos. Objetivos específicos: obtener experimentalmente las componentes rectangulares de una fuerza. Encontrar la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes. Comprobar que bajo la condición de equilibrio traslacional de un sistema de fuerzas concurrentes, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. En esta práctica de laboratorio de vectores o fuerzas concurrentes se maneja un instrumento llamado mesa de fuerza, la cual ya incluía 4 cuerdas con diferentes ángulos y sobre cada portapesas masas diferentes. Se realiza 4 diferentes montajes que varían los ángulos y las masas. Partes del vector. Nombre: a esta parte también se le llama denominación. Consiste en ser el signo, la secuencia de signos o la letra que proporciona la definición al vector. Dirección: es la representación gráfica del vector en la que se puede diferenciar la dirección o la recta de soporte sobre la que se encuentra trazada el vector. Sentido: esta parte es señalizada usando la punta de flecha. Esta representa ser uno de los dos posibles vectores que se encuentran sobre la recta de soporte. Módulo: también se llama amplitud con una longitud proporcional que se relaciona el valor del vector. Punto de aplicación: esta parte es correspondiente al lugar geométrico que se relaciona a la característica vectorial que es representada por el vector. También están las magnitudes vectoriales, como lo son la velocidad, el desplazamiento, la fuerza, la aceleración y el campo eléctrico. Los vectores pueden clasificarse de distinto modo de acuerdo a sus características. Se llama vectores concurrentes a aquellos que atraviesan un mismo punto, debido a que al pasar por dicho punto dan lugar a la creación de un ángulo. Los vectores concurrentes también se denominan vectores angulares. Se toman los datos de magnitud en kilogramos, la fuerza en newtons y la dirección en grados. Cada vector debe tener su nombre. Antes de adentrarnos a comprender el experimento, debemos entender el concepto de vector y de fuerza. Un vector es una cantidad física definida por una magnitud, dirección y sentido. Por otro lado, a la fuerza la definimos como toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. Para este experimento, imaginaremos que la fuerza es aplicada a un objeto rígido. Así, este no será deformado y solamente se producirá un cambio en su movimiento. De esta manera, la fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistema de partículas. Ahora procederemos en la parte gráfica. Hay que notar que esta gráfica es solamente de fuerzas, no es la imagen a escala de nuestra mesa de fuerzas tal cual, no tiene medidas de longitud, sino solamente los componentes de la fuerza. Estos son los datos obtenidos en el laboratorio, el cual la fuerza ya fue calculada multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad, dejándola en newtons. Esta es la fórmula para hallar las componentes de cada una de estos vectores. Empezamos con el vector h. Como podemos ver, multiplicamos el vector por el coseno del ángulo y nos da su componente en x, y el vector por el seno en el ángulo nos da su componente en y. Y al graficarlo nos queda de esta manera. Luego procederemos con la j, procedemos de la misma forma. Su vector por el coseno del ángulo y su vector por el seno del ángulo. Y lo graficamos. Luego para s, tomamos lo mismo, su vector por su coseno del ángulo para x y con el seno para y. Se grafica y hacemos lo mismo para el último paso. Luego de esto, procedemos a hacer la suma de vectores, el cual se hace de manera totalmente vertical, las x con x y las y con y. De esta manera nos da el resultado del vector final, que es menos 1.98 más 4.12. Luego de esto hallamos su magnitud, que es usando el propio teorema de Pitágoras, cogiendo su componente en x y su componente en y, ambas al cuadrado, las sumamos y sacamos su raíz cuadrada, nos da 4.57 newtons, que es la fuerza resultante de todas las 4 iniciales.
Y ahora hallaremos el ángulo al que se dirige esta fuerza. Para ello usaremos tangente a la menos 1 de la componente en y del vector final sobre la componente en x del vector final. Esto nos da 64.33, pero este está dirigido hacia menos x, está respecto a menos x. Y si queremos tomarlo en cuenta como desde el grado 0, es decir, como desde más x, simplemente hay que tomar 180 y restarle este valor, el cual nos da 115 grados aproximadamente. Para finalizar, realizamos la gráfica del vector resultante. Y esto lo podemos interpretar como si aplicáramos las 4 fuerzas iniciales a un objeto rígido que está justo en el centro, veríamos cómo se desplaza a 4.37 newtons a 115 grados respecto a más x. Bueno, para hallar los datos de esa práctica usamos el aparato que se ve en imágenes, el cual consistía en colocar las poleas en diferentes posiciones para que se nos dieran diferentes ángulos, y ya teniendo las cuatro poleas en 4 diferentes posiciones, lo que se hace es colocar ciertos pesos en las poleas, así como se ve en el video, luego posteriormente pesarlos y rectificar que esté en equilibrio, y así darnos cuenta las 4 fuerzas que ejercen en las 4 poleas. Una vez obtenidos los datos en el laboratorio, procedemos a graficar un plano cartesiano, como el que se puede ver en la pantalla, todo esto con el fin de ayudarnos a graficar y a ubicar los vectores que obtuvimos en el laboratorio. Una vez realizado lo anteriormente dicho, nos resulta una gráfica como la siguiente, en donde la línea roja es el vector con su respectiva magnitud, la cual fue determinada en el laboratorio, y la línea azul es el ángulo de inclinación, la cual también fue determinada en el laboratorio. Una vez realizado la gráfica, procedemos a formar triángulos rectángulos, todo esto con el fin de hallar cuánto vale los catetos de los triángulos. Para ello formamos 2 líneas, como se puede ver aquí. Esta es el cateto opuesto al ángulo y este de acá es el de aquí abajo, que es el cateto adyacente, solo que lo hice en la parte de arriba para que fuera visible, y se proceden a calcular con las siguientes fórmulas, en donde el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Una vez dicho esto, procedemos a reemplazar datos, pero para poder reemplazar los datos nos hace falta las magnitudes de x y y. Para ello requerimos despejar las mismas en la ecuación dada anteriormente, resultándonos de la siguiente manera, donde la hipotenusa se multiplicará con el seno del ángulo para poder hallar el cateto opuesto y la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo para hallar el cateto adyacente. Una vez dicho esto, procedemos a reemplazar los datos que tenemos, la cual es la hipotenusa, que en este caso sería la magnitud del vector, y el coseno del ángulo, que nos lo dan aquí también. Para este caso realizaré lo mencionado anteriormente con el triángulo rectángulo del primer cuadrante del plano cartesiano. Para ello nos quedará de la siguiente manera: el seno de 25, el cual es 25 grados, será igual a y, que en este caso es el cateto opuesto, el de acá, al ángulo, sobre la magnitud del vector, que en este caso sería la hipotenusa de este vector, que es 151.48. Despejándolo nos queda de la siguiente manera: 151.48 por el seno de 25. Eso nos deja como resultado que el cateto opuesto mide 64,01. Para ello realizamos lo mismo para el cateto adyacente, el cual es el que está aquí abajo, que es el coseno de 25 igual a x sobre 151.48. Y despejando nos queda 151.48 por el coseno de 25, y ese resultado nos deja que el cateto adyacente es igual a 137.28. Ahora calcularemos la suma de los vectores, todo esto con el fin de hallar el vector resultante. Para ello tenemos que sumar las componentes en x y las componentes en y. Las componentes en x son los catetos adyacentes al ángulo, en este caso sería hx, jx, dx y sx, como lo podemos ver acá. Pero para ello tenemos que tener en cuenta la ubicación. En este caso el vector hx, su componente en x, está en el primer cuadrante, por lo cual su signo es positivo. La de jx está en el segundo cuadrante, la cual será negativa. La dx también está en el tercer cuadrante, será negativa. Y sx está en el cuarto cuadrante y será positiva. Para ello nos queda que será hx menos jx menos dx más sx. Igualmente hacemos lo mismo con y, las componentes de y, y tenemos que tener en cuenta la ubicación para hacer la suma y resta de los vectores. Antes de realizar la sumatoria hay que dejar en claro que no siempre el cateto adyacente será en x y el cateto opuesto será en y. Todo depende del ángulo que se tenga como referencia. En este caso, todos los catetos adyacentes son x. Para realizar la sumatoria utilizaremos este mismo despeje. Despejar cada cateto
en X y sumar los catetos de los 4 triángulos. Entonces, para hacer la suma de los vectores, tendremos que en X hallar valores de los catetos adyacentes de cada triángulo y para Y los valores de los catetos opuestos de cada triángulo. Usando el despeje de la fórmula anterior, nos quedará de la siguiente manera, donde queda la magnitud del primer vector por el coseno de su ángulo, menos por lo que está en el segundo cuadrante, el segundo vector, que es la magnitud por el coseno de su ángulo, y así con los demás. Igualmente, esto se realiza para Y, pero a diferencia que en este caso se calcula con el seno. Una vez realizada la sumatoria de ambas componentes, nos dan los siguientes resultados, que la sumatoria en X del vector resultante da 21,81, la sumatoria en Y del vector resultante da 2,85. Esto indicándonos que el vector resultante estaría en más X hacia allá y en más Y hacia allá, es decir, en este cuadrante, ya que ambas dieron resultados positivos. Para hallar la fuerza, tendremos que realizar lo siguiente. Tendremos acá las unidades en gramos, que es la magnitud calculada en el laboratorio, con una incertidumbre de más o menos 0,01. Pero para hallar la fuerza, nuestros resultados quedarán en newtons, por lo cual tendremos que pasar estos gramos a kilogramos. Lo único que debemos hacer es dividir este valor entre 1000 y al hacer esa división nos resulta este valor. Y asimismo con los demás. Y ahora nuestras unidades quedarán en kilogramos y con una incertidumbre de más o menos este valor. Posteriormente lo que se debe hacer es el valor que obtuvimos acá medido en kilogramos multiplicado por la gravedad, que es 9,8. Entonces queda que la fuerza de H, de esta H, será igual a H por G. Reemplazando datos nos quedaría que este valor por la gravedad por 9,8 y nos resulta que la fuerza para el primer valor es este que resulta acá. Una vez realizadas todas las operaciones, nos quedan los siguientes resultados, donde la fuerza quedará medida en newtons con la incertidumbre. La incertidumbre será la misma que acá, debido a que la gravedad es constante. Y los siguientes resultados son las fuerzas de cada valor. Una vez realizado todos los cálculos, nos queda la siguiente tabla, donde el vector HJ de IS, con sus respectivas magnitudes, medidas en kilogramos, la aceleración, en este caso es la gravedad, que es 9,8, y la fuerza, que es multiplicar este valor por este, y su respectivo ángulo, cual fue tomado también en el laboratorio. Luego de ver los errores o problemas que se presentaron, surgen dos preguntas. ¿Qué pasaría si usáramos otro tipo de cuerda, por ejemplo el nylon? ¿O hubiera funcionado si se hubiera usado solo las masas más grandes que se disponían en la mesa de trabajo, además de unas de mayor masa? Pero después cuando pasamos a newton, ¿Cómo pasa aquí? Está la masa. Errores sistemáticos. Mediante la realización del experimento nos dimos cuenta de los siguientes puntos. El primero es que no había mucha fricción de cuerda con la polea. Por lo tanto, teníamos que manipular la balanza para que ésta se pudiera equilibrar. Y debido a esto también nos dimos cuenta que la única forma en la que se podía mover la balanza era con una diferencia de pesos extremos en los puntos donde iban las argollas del balancín para que ésta se pudiera mover. También nos dimos de cuenta que al cambiar el ángulo o los ángulos de cada uno de los puntos de ajustes de la máquina, los nudos en la argolla se mantenían sin moverse, suponiendo que deberían de moverse con ellos. Podemos catalogar como error sistemático y aleatorio que la sumatoria de fuerzas no es igual a cero, ya que sabemos que es porque realmente no está bien equilibrado el sistema, pero no sabemos qué es lo que genera que las poleas de la mesa de fuerza no funcionen correctamente. Eso hace que seamos muy inexactos, ya que en la teoría debe ser igual a cero, y en el experimento nos dio otros valores. Y como error sistemático, lo que pudo haber hecho que seamos más imprecisos es que los ángulos teníamos que verlos en la mesa de fuerzas y por error humano no ser tan precisos en ver el ángulo que realmente era. Las aplicaciones de los vectores en la actividad de uso diario son muy variados, ya que vivimos en un mundo tridimensional. Es decir, que al hacer uso de los vectores, flechas dirigidas que poseen magnitud, podemos explicar mucho más fácil problemas que tienen que ver con velocidades, desplazamientos, fuerzas y aceleraciones. Aquí tenemos algunos ejemplos. Primero, los columpios. En este caso podemos observar a cierto tipo de vectores paralelos en la cadena de los columpios, ya que estos se mueven con una misma dirección, pero no necesariamente en un mismo sentido. Segundo, en el billar. Como bien sabemos, este es un juego de mucha habilidad. Por ejemplo,
Para que el jugador pueda realizar ciertos tiros de cierta complejidad, tendrá que realizar ciertas operaciones vectoriales mentales para predecir la futura dirección que tomará la bola al momento de ser golpeada en cierta zona específica. Diseño de carreteras. En la ingeniería civil, una de las principales aplicaciones del cálculo vectorial se encuentra en la rama del diseño de vías y carreteras, más específicamente en la curvatura de estas construcciones. En primer lugar, hay que saber que toda carretera se compone de tres tipos de curvaturas. Estas son las rectas, las curvas de transición y la curva como tal.